Maravilloso y querido profesor, estamos inquietos porque usted dice que es capaz de dar una clase de Derecho y aquí vemos algunos que nos gustaría estudiar Derecho. ¿Usted por qué no estudió Derecho, profesor? Bueno, estudiantes amados, buenas tardes primero que todo. Pónganse cómodos y yo les voy a abrir un abrirboca de una clase de Derecho porque me inquieta bastante. Somos hombres y los hombres son de vocación, el médico, el abogado, el literato. Y me afianzo en esto, en que porque muchos que empezaron a estudiar Derecho se retiraron al tercer, cuarto o segundo semestre, cuando descubrieron que lo de ellos era la literatura. Entre eso tenemos varios nobeles. Podemos mencionar en Colombia al mismo Márquez y a otros, para no alargar la lista. Le quiero decir esto porque yo nunca tuve oportunidad de, aparte de que me ponía en la Universidad del Atlántico con ustedes de la ventana a ver al doctor Bolívar Acuña y a Diego de León aquellas tardes de debate público que se conocían como los famosos debates o juicios públicos en el centro cívico, y resolvían los casos públicamente. Yo descubrí que me gustaba muchas cosas y tenía vocación para algunas, pero no podía físicamente. Era y venía de fuente de orfandad y me era difícil muchas cosas, pero me gustaba leer. Y así descubrí que si de pronto veo que la única materia en la que yo puedo hacer un personaje que sea un abogado, un médico, un ingeniero, era la literatura, y para eso debía esforzarme en tratar de leer de todo. Y así descubrí que podría dar fácilmente una clase de Derecho para aquellos que alcen el dedo los que quieren estudiar Derecho. Yo, profe, yo, profe, yo, profe. Bueno, les voy a abrir esta clase sencillamente porque me di cuenta que yo podía fácilmente crear un personaje a un abogado. Y ese abogado podría ser yo mismo o cualquiera que yo le diera la textura, que se parece a un puerco, que tiene la corronchez, no la delicadeza ni la finura. En cambio que hay otros delicados, finos, inteligentes y astutos. Y así descubrí a muchas personas que lograban su título sencillamente, algunas como prepago, otras como mujeres, pues, como prepago. Otros incluso lo hicieron robando pequeñas cosas en el trabajo, en la vaina, y lograron otros estafando y lograron su grado. Aquí en Barranquilla, un hermano de un candidato a muchas veces a alcaldía y a secretarías de educación, es un estafador profesional y hace poco logró el grado de abogado, imagínese usted. Y entonces me di cuenta que como escritor era la única materia que no enseñaban en ninguna universidad y era la que podía tener acceso, y al ser lector nadie podía prohibirme nada y me podía graduar yo mismo en lo que quisiera. Puedo crear un personaje abogado o uno médico o hasta un astronauta, como hizo Julio Verne. Hizo marineros, hizo esta cosa, le dio la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. Fue a la luna primero que todo que los boys rusos y los famosos Apolo norteamericanos. Ya Julio Verne como escritor fue varias veces a la luna, de la Tierra a la luna. Pero yo le quiero decir esto, estudiante, porque yo he descubierto que no hay nada más grande que el abrazo de un padre. Y de un padre terreno y sobre todo de un padre celestial. Y entraríamos en algo que me gusta bastante, la teología, pero vamos a ver primero a la luz. Y para agradar a los estudiantes que quieren estudiar Derecho, a darles un poco de Derecho. Porque yo le pregunté a una famosa litigante que ha pasado de mano en mano de abogado, que le ayuden, que tal, y ha sido amatoria de muchos de ellos. Pero usted podría hablarme de César Beccaria. Y habían varios abogados ahí con ellos y ninguno dijeron, no, nosotros nunca hemos dado esa clase. ¿Pero cómo? Si él es el de las penas y los delitos. César Beccaria fue el que creó el habeas corpus, que significa en latín, eres dueño de tu cuerpo.
Y esa figura se utiliza en el derecho penal y en el derecho civil, cuando se incurren en casos que hay que después de tantas horas soltar al individuo porque no hay ninguna denuncia, no hay, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle que voy a iniciarle la clase de Derecho desde un punto de vista netamente literofilosófico de Robinson Ferreira y desde mi envergadura, sencillamente porque quiero que algunos de ustedes, que no van a ser escritores, sino abogados, lo logren y sean buenos abogados, honrados y correctos, y decirles que de la abogacía se pasa fácilmente a ser literato. Muchos fueron abogados primero y después se convirtieron en literatos. Tenemos a Mason Lerner, el de la mesa redonda, aquí en Barranquilla y en Colombia. Tenemos a muchos que escribieron y conocieron la ley, entre eso está el Libertador. Vamos a ver mi clase de Derecho de la siguiente manera. No voy a comenzar a decirles que el derecho se divide en dos, en derecho público y en derecho privado, y que el derecho público y el derecho privado tiene ambos, civiles, administrativos, etcétera, pero que se dividen en público y privado y toma sus propios cauces. Voy a empezar primero por querer saber que si usted le lleva a un notario, él en fe, de buena fe, él ni siquiera lee si aquello es legal, si aquello es correcto, si aquello es realmente verdad. Por ejemplo, la escritura que usted le lleva y el notario se la firma. Y de ahí puede pasar a otro instante que se significan los jueces, quienes van a determinar si aquello es o no es verdadero o es falso. Y de ahí incurre a algo que para que haya ley es necesario que haya delito. Voy a comenzarle la clase así, para que vayan entendiendo. Por lo tanto, me interesaría primero saber y decirles qué es ley, para poder entender qué es delito y por qué se hizo la ley, para poder entrar después que al derecho administrativo, al derecho penal, al derecho tal, que muchas universidades y muchos profesores de derecho comienzan es por ahí. Robinson Ferreira, escritor, quiere comenzarles de otra manera, para que algunos de ustedes se vayan interesando en el derecho y que el derecho tiene una argumentación jurídica diferente a la argumentación del escritor. Por lo tanto, quiero decirles, queridos estudiantes, que hay muchos términos en latín que nos sirven para poder aprender qué es ley. Que la ley tiene una historia y se llama historia del derecho, que en algunas épocas fue un diccionario de derecho y que la ley también lo hubo en tablillas en la antigüedad, pero que para hablar de ley hubieron antes de Cristo y quizás antes de Moisés una ley conocida como el Código de Hammurabi. Después que aparecieron posiblemente la ley de Dios de Moisés o al unísono al mismo tiempo, en una parte el uno y en la otra parte el otro, pero ya el hombre se había dedicado a ver cómo las fricciones, las contiendas, los pequeños roces que existían entre ellos debían ser dirimidos y debía haber, por lo tanto, alguien que decidiera. Y en ese entonces y en esa ejercitación nació en el mundo la ley. Y a eso vino la ley de Dios. Tenemos, por eso le hablo del abrazo del Padre, que será una próxima clase que le daré para poder entender al profeta Isaías. Le digo que la palabra ley tiene, según la Real Academia de la Lengua, una significación, pero que en latín tenemos que entender que existe un derecho canónico que tiene que ver con la ley, y que existieron aquellas 12 tablas que tienen que ver con la ley, y que en Israel existió la ley de Dios. Y eso ayudó a las sociedades a mantenerse equilibradas para poder vivir socialmente. Por eso quiero darle algunas voces en latín como in verbo, in populos, pueblo popular, in voce, que se convierten más tarde en verbo, en pueblo y en voz según las declinaciones en latín. Luego, puedo decirle que existe la palabra ley, pero si existe la palabra ley es porque seguramente hay delito.
Podemos caer en delito. Yo puedo llevarle la escritura de mi casa o del vecino a 3 cuadras del otro vecino, o una que me encontré por ahí a un notario, y decirle: esa casa es mía, aquella casa también, y el notario, en uso de buena fe, in voce es feo, él te la puede firmar. Pero al ir a la investigación al juez se dan cuenta que ninguna casa es tuya. Se dan cuenta que aquel carro no es tuyo, pero en buena fe tú has cometido un delito contra el notario. Y el notario, a su vez, fue víctima de la buena fe. Por lo tanto, nacen delitos como la falsificación, la falsedad, al ser investigado. Nacen delitos como el abuso de confianza ante el notario, que confió en buena fe de que la casa es tuya, pero resulta que no son tuyas. Por lo tanto, y así cualquier propiedad. Entonces estamos ante que la ley tiene una historia y se llama historia de la ley, y nace el derecho. Nace el derecho como una iniciación para vivir en sociedad, y ahí nació el diccionario del Código del Derecho Romano. Y en la antigüedad el Código Hammurabi y la ley de Dios son los más antiguos, luego se convierten en tablilla y hoy en día aparecen en el libro de códigos civiles, códigos penales, códigos no sé qué y códigos no sé cuánto administrativo y contencioso. Por lo tanto, el profesor Robin le va a hablar de la ley. Resulta que nosotros encontramos una cantidad de cosas como son la inadvertencia, que es el descuido o falta de atención y falta de no tener fe en la advertencia, en lo que se te está advirtiendo, y por eso caes en delito. Segundo, podemos saber de que hay cuestiones inapelables y que hay cuestiones totalmente en que llevan a infringir la ley, como es el abuso de confianza, la estafa, la falsedad, los delitos. Teniendo en cuenta que si hay ley hay delito, y si hay delito es porque se infringió la ley cuando se investiga, y que hay cuestiones que son inaplicables por la ley. Por lo tanto, para demostrar la verdad, muchas veces un hoyo en la mitad de una carretera no necesita que se traigan instrumentos de laboratorio ni ninguna clase de cuestiones para demostrar que ese hoyo es verdad, que hay un hoyo en la calle y que puede haber peligro si alguien se va en ese hoyo y se parte la columna vertebral, las piernas, etc. Por lo tanto, encontramos esta palabra in verbis, in populus, in voce, y de ella aparece la famosa palabra ley, según una voz. Y la palabra ley, según la Real Academia de la Lengua, no según el diccionario de Derecho, que ahora lo veremos cuando entre en el derecho, dice que en latín significa ligare, ligar. Por lo tanto, podemos hablar de la ley de Dios en religión, que significa religiere, y religiere significa ligere, ligar. Volver a ligar con ese abrazo del Padre Eterno, del que les hablaré en la próxima clase. Por lo tanto, cuando ya yo me voy a las toldas o a las bases fundamentales del derecho en cualquiera de sus leyes penales, civiles, o ejecutivos o administrativos, contencioso o romano, el famoso canon del derecho canónico, también allá hay ley y hay ordenanza y hay violación de la ley, en que es necesario que algo se aplique o que la ley se aplique, pero también existe la inaplicabilidad de la ley y lo totalmente inapeable. De esto hablaremos poco a poco para que ustedes puedan decir, cuando le dicen qué es derecho y cómo nació la ley y por qué, ya ustedes tienen una idea. Para los que van a estudiar derecho,
porque me extraña que personas con tantos años, que ya se pueden decir abogado, porque usted puede tener el cartón de derecho de cualquier universidad, pero si usted no ha defendido todavía un pleito de una gallina que se perdió en el barrio, usted no puede decirse que está abogando por alguien. Por lo tanto, hasta ese momento solamente es un estudiante con cartón de derecho, pero no es un abogado. Es abogado cuando por primera vez pleitea algo, así sea una galleta en una esquina, porque se está robando una galleta, ¿sí o no? Hay países de Oriente donde por robarte una manzana en un supermercado te pueden mochar una mano. Entonces, esa es la ley. Entonces, ¿qué es ley? Podemos decir que la ley del latín ligare, pero que la ley es el reglamento obligatorio y necesario para limar aspereza entre los hombres y fricciones sociales que pueden llegar a ser y convertirse en asesinatos y crímenes. Y por lo tanto se hace necesario por medio de esa letra, ley, aparecer una palabra que se llama litigio, y el litigio exige litigar, o sea, el verbo de abogar, de litigar, para que se te pueda llamar abogado. Por lo tanto, hay fricciones sociales y el hombre debe someterse a una ley que en el derecho también puede ser representada la ley en cartas constitucionales, en códigos, en decretos, en decisiones judiciales y edictos y ordenanzas. Por lo tanto, regla o acto de una autoridad soberana que ordena o autoriza una cosa se llama promulgación de una ley. Por lo tanto, la palabra in verbis, in populus, in vos se pone en tela de juicio desde el primer momento en que alguien del pueblo semianalfabeta o analfabeta entrega un poder a un abogado determinado sin saber si es corrupto, si es más falso o más delincuente que el que te está entregando una propiedad que no es de él. Y si tú no sabes litigar aquello, es mejor que no hubieras gastado tanta plata para convertirte en abogado. Porque el título se puede conseguir si es una mujer. Hay muchas formas en la cama, en que le hagan los exámenes, que le hagan los casos, etc. Y si es un hombre, puede lograrlo hasta robando y estafando, como el que le dije al principio, que no digo su nombre, porque sé mis limitaciones y sé las cuestiones públicas y hasta dónde llegan. Pero que este individuo, a mí personalmente, familiar de un hombre secretario de educación en Barranquilla y aspirante a muchos puestos políticos de chaqueta, ocupó en época de los anteriores alcaldes y alcaldesas, y que su hermano logra el título de abogado. Imagínense tú siendo un estafador. A mí me estafó más de 400,000 pesos y a más de 50 personas, y lloraba como un niño cuando lo cogió un teniente de la policía que lo venía persiguiendo y lo bajó y se lo llevó. Y las mismas abogadas ya que fueron estafadas por él mismo abogaron ante la SIJIN y el CTI y lo soltaron. Pero no digo su nombre porque debemos ser prudentes. Hoy en día, un aplauso para ese abogado que debe ser muy astuto para conseguir. Y cuidado lo dejen en la calle, porque son corruptos. Y así muchas veces llegan al Congreso de la República de Colombia. Muchas veces en deshonor a aquel hombre que gracias a él y a sus leyes, como el general Santander, logra y es quien logra la República de Colombia a través de la ley. El libertador nos libertó a través de la espada, pero también conocía la ley. Por lo tanto, era un guerrero, y por eso el abrazo al Padre Eterno, quien trae la ley de los hombres para que vivamos en paz y en armonía. Eso lo busca la ley. Ahora, si yo entonces encuentro palabras, usted que quiere estudiar, encuentro palabras como las que le dije, por ejemplo, la palabra inaplicable.
Es una palabra que carece de aplicación por haber perdido su energía o vigencia o debido a que no se adapta a la situación del caso en determinado momento. Pero cuando la ley resulta inaplicable a una situación, se puede recurrir a la costumbre y a los principios generales del derecho según los artículos antiguos y los artículos modernos. En los artículos antiguos, por ejemplo, cuando se inicia el derecho, hay un momento en que aparece el artículo 60 del Código Civil y deroga una ley expresamente. Aquí no cabe aplicar ni aplicarla ni como precepto supletorio, y ha de recurrirse a una ley genérica, a la analogía, y proceder como ante alguna legislativa. Por lo tanto, estas palabras se van uniendo para poder darle forma al derecho, que tiene una historia. Así surgió hace mucho tiempo lo que se conocía cuando se compraba en casa a 200 pesos, por ejemplo. Aparece la ley conocida como, en argumentación, como la 11.924, que establece para los asuntos cuya cuantía excedía de 200 pesos. Y había muerte por 200 pesos. Se acababan familias enteras por 20.000 hace poquito. Y ahora imagínese usted cómo va evolucionando el derecho. Y me va a decir un abogado o una abogada moderna que no sabe qué es o quién fue César Beccaria, el autor del libro de las penas y los delitos que yo me leí. Por eso le estoy hablando así, de las penas y los delitos, y es quien acuña o crea la famosa figura jurídica llamada el habeas corpus, que en latín significa eres dueño de tu cuerpo. Vayan tomando apunte de los que quieren estudiar derecho. Yo soy un literato, pero puedo crear un abogado. Por lo tanto, encontramos también cuestiones que son totalmente inapelables, pero que según el español significa inapeable, que es incomprensible, porfiado en su parecer o dictamen, y su contra, o verge, es la discordia. Y la discordia atrae crímenes, asesinatos, muerte del hijo al padre, del padre al hijo, donde el abrazo del padre queda totalmente lejos. También podemos decir que existen cuestiones como las cuestiones inapelables, que quieren decir que ya son irremediables, inevitables, insubsanables, definitivo. Es un fallo o sentencia, auto o resolución contra la cual no cabe apelación u otro recurso cualquiera, por ser firmes, no autorizados. En cambio, la ley, al haberlos consentido o haber consentido también las partes de ambos, o haber transcurrido el término hábil, y contra todos los autos y sentencias de los jueces de primera instancia, cabe una apelación, pero no contra las providencias de mero trámite, contra las cuales únicamente se admite el recurso de reposición. Lo decían los artículos antiguos y lo decían la ley de los antiguos códigos existentes, y también lo dice la ley de hoy en día. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que contra los que ordenan o niegan el desalojo o desahucio, contra las que han opuesto concesiones y excepciones en un caso ordinario, contra el auto
que rechacen o que se rechace de oficio la demanda y el que declare de puro derecho la cuestión. Por eso es que estas palabras, cuando vamos al diccionario del derecho, no solamente moderno, porque todos los años cambian las leyes, pero que ya esto viene de las raíces que nacen desde el mismo momento en que la historia del derecho empezó con el Código de Hammurabi, el Código judío o Ley de Dios y las famosas tablillas del Senate romano. Continuaremos en la próxima clase y apenas les estoy tocando algo del Código de Derecho romano, del curso de Derecho romano, el cual pude leer bastante, pero realmente no creo que sirva mucho para abogado. Nos vemos con el profesor Robinson y esta clase especial para aquellos de ustedes que quieren estudiar Derecho, pero si estudian y aprenden literatura, no hay universidad que enseñe a ser escritor, pero usted sí puede ser un abogado. Continuaremos en la próxima para hablar del abrazo del padre. Del escritor Danilo Moncher.